Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. La reunión de hoy, lo que vamos a tratar es justamente el componente, digamos, en la instancia esta de inducción, ver la cuestión relativa a lo que es realidad aumentada, concretamente. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a empezar a compartir la presentación. Y, y bueno, un poco ya introduciéndonos o metiéndonos en el tema. El objetivo de esta pequeña instancia de inducción es, más allá de poner, digamos, en cierta manera en claro qué esperar, qué es la realidad aumentada, qué esperar o cómo aplicarla, también el objetivo que nos planteamos es un poco ver cómo vamos a interactuar los campos de conocimiento que están involucrados en el proyecto, ¿sí? Alrededor del proceso de generación de dispositivos educativos, ¿sí? Basados en la realidad aumentada. En ese objetivo, bueno, ya un poco más amplio, más macroscópico, ahí bueno, sí, se correlacionan a las temáticas de realidad aumentada, las temáticas que tienen que ver, digamos, con lo específico de los biólogos, que va a ser por ahí clarificar o poner, digamos, más accesible la información alrededor de las especies que vamos a modelar, ¿sí? Y por otra parte, digamos, los profes, los docentes, que nos van a orientar en cómo priorizar de pronto un universo que va a haber que representar, ¿sí? Que nos va a llevar por distintos lados, porque las posibilidades que tiene la herramienta son muy amplias. Entonces ellos nos van a ir como marcando el norte de cómo interactuar y cómo llegar, digamos, a desarrollar un dispositivo que se contextualice en un proceso digamos, educativo, ¿sí? Concretamente dirigido a la audiencia a la cual está este, enfocada o para la cual está enfocada el proyecto. ¿Qué tenemos que saber de realidad aumentada? ¿Cómo lo vamos a ir más o menos llegando? Si se quiere, desde una contextualización hacia una reflexión que, bueno, ahí uno la plantea como diciendo, final, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que nos ha mostrado la tecnología es que eh, nada es concluyente en estos momentos, de momento, ¿sí? Las innovaciones alrededor de las herramientas, de las posibilidades, ¿sí? Bueno, del proceso, de la capacidad de cómputo de los distintos dispositivos, aumenta de una manera, digamos, mucho más rápida de lo que por ahí nosotros llegamos a adoptarlas en campos concretos, ¿no? Tal es el caso de la educación. ¿Mm? Entonces, digamos, a nivel de reflexión es en realidad como una cuestión un poco en proyección y también otro poco, digamos, en términos de lo que nos compete y lo que nos espera en la fase de implementación de todos estos elementos que involucran el proyecto, ¿no? Partimos desde una conceptualización, entender o pretender definir claramente qué es realidad aumentada, porque en este mundo eh, ya se nos cruzan conceptos entre realidad aumentada, en realidad virtual, ¿sí? Inmersión, interacción, son un montón de componentes que están, digamos, presentes dentro del concepto de la realidad aumentada, pero que, digamos, a los efectos de lo que nosotros necesitamos pensar la realidad aumentada, ¿sí? Es necesario identificar bien cuáles de todos esos componentes están involucrados en el concepto, en la herramienta, y en función de ello, ver de qué manera a los objetivos didácticos y pedagógicos de lo que estamos creando podemos reforzar o potenciar o aumentar, como lo dice el término, ¿sí? Con esta herramienta. Entonces necesitamos conocer bien el concepto, tecnologías y aplicaciones, un poco también como para ir orientándonos en lo que ya se hizo, hay experiencias que vamos a citar dentro de la misma universidad, dentro del mismo UNLAR, y otras referencias también de otros proyectos que un poco más, ya mejor dicho, externos a la UNLAR, ¿sí? Y que involucran incluso cuestiones como inteligencia artificial y otras disciplinas, ¿no? Eh, el núcleo de atención, si se quiere, al que deberíamos dirigirnos todos los integrantes del proyecto en este momento, tiene que ver en esto, ¿no? O sea, entender la realidad aumentada para la ciencia y para la educación, es decir, no como un objeto en sí mismo de estudio, sino en todo caso como una herramienta que va a ir a soportar o va a ir a complementar, por poner en otro término, un proceso educativo, ¿sí? Y ahí es donde justamente planteamos estos dos casos, que bueno, uno es el proyecto nuestro propiamente dicho, que
ahí va a haber una propuesta de framework, si se quieren, de un marco de trabajo. Y el otro caso, que también hemos trabajado con una misma lógica, en el caso del campo de paleontología, con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad. Viene el reto de pensar la realidad aumentada en el aula, desde las restricciones que tiene, digamos, hoy por hoy, acercar al aula, ¿sí? Estos componentes tecnológicos que involucran conectividad, involucran equipos que, bueno, sabemos que no, de pronto en nuestra región la penetración tecnológica no es tan notable, no es tan, digamos, tan grande como para dar por sentado que es un dispositivo, si se quiere, universal, ¿no? O sea, vamos a tener ciertas restricciones de cómo llegar y a quiénes llegar y en la forma en que vamos a llegar. Por ende, también es importante repensar de qué manera vamos a interactuar o vamos a incorporar, en todo caso, la realidad aumentada al proceso, al áulico, ¿sí? al entorno. Entonces, del qué al cómo es quizás una parte o el inicio de este trabajo que nos espera, ¿no? Y bueno, y al final una reflexión, como les decía, pensar un poco lo que de este proyecto por ahí se puede llegar a desprender como una instancia de investigación posterior, porque hay muchas cosas que en esto no hay, digamos, definiciones o cuestiones ya como consensuadas, casi como que se van tomando metodologías de desarrollo basándose en el proyecto y resolviendo las circunstancias del proyecto, pero no se ha hecho una puesta en común, ¿sí? Digamos, de cómo pensar la realidad aumentada coordinadamente o contextualizado los procesos educativos. De ahí nos vienen posibles retos a futuro, ¿no? Por eso las reflexiones. Dicho todo esto, ¿sí? Empezamos con esto de las conceptualizaciones necesarias. ¿Qué es realidad aumentada? Bueno, básicamente la realidad aumentada es, en principio es una técnica, una tecnología, ¿de acuerdo? Que permite incorporar digamos, al entorno real a través de dispositivos electrónicos computacionales, ¿sí? Elementos, digamos, artificiales. Puede ser una imagen en 2D, en 3D, puede ser un video, puede ser una secuencia de audio, ¿sí? Un dispositivo, digamos, un componente digital, un artefacto digital, ¿sí? Computacional, con el cual básicamente lo que hacemos es expandir la cantidad de información que se puede visualizar o que se puede percibir a través de un objeto o desde una imagen, ¿sí? Eh, digamos, la realidad aumentada lo que busca es justamente combinar, ¿sí? Lo tangible, lo físico con lo virtual, ¿sí? Y en esa virtualidad prevista lo que se busca es justamente poder incorporar más información que lo que sensorialmente las referencias imagen nos permite reconocer, ¿sí? Tiene varios componentes la realidad aumentada, ¿sí? Por un lado, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos un dispositivo, llamémosle celular, llamémosle tablet, una compu también lo puede ser, tranquilamente, ¿sí? Usualmente se trabaja mucho en smartphones o tablets, ¿sí? Con una cámara. La cámara que es básicamente es el sensor que toma la imagen del mundo real, ¿sí? Hay un procesador que en este caso, digamos, como está ahí presentado, da la parte, si se quiere, física, ¿sí? El micro, pongámoslo en esos términos, ¿no? Pero en realidad es un conjunto un poco más extenso, el procesador, ¿sí? O sea, como procesador vamos a entender, además de la CPU propiamente dicha, también algunos componentes de software que se van a ocupar justamente de tomar esa imagen, digamos, esa imagen física, la imagen captada, ¿sí? E incorporar dentro de esa imagen los elementos que nosotros pretendemos aumentar, ¿sí? Entonces, digamos como que el procesador es un conjunto hardware-software, ¿sí? En la segunda columna del slide ahí van a ver los otros componentes, ¿sí? Necesitamos el marcador. ¿Qué es el marcador? Bueno, cuando uno toma una experiencia en realidad aumentada, lo que, lo que buscamos aumentar de ese espacio físico, de ese tangible, marcamos, es decir, es poner como una seña, un marcador, ¿sí? No le damos mucho más vueltas, que
Cuando el dispositivo, la cámara del smartphone, de la tablet o de la compu, lo detecta, inmediatamente lo que hace ese procesador, software, hardware, es reemplazar ese marcador por el componente que yo estoy creando, ¿sí? Y con lo que yo busco justamente esto, ¿no? Aumentar en términos de información, en términos de experiencia, de interacción, eso que lo tangible yo lo puedo estar percibiendo a través de la cámara. ¿Sí? Eh, Ahí hay un modelo 3D, lo que dice en el caso del marcador, pero puede ser, hay marcadores que tienen distintas formas. El más común, el más popular es el QR, ¿sí? Pero también se puede usar como un marcador, la triangulación de una señal GPS, se puede usar como un marcador la mismísima imagen que yo estoy eh, aumentando, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, pongo un bichito, supongamos un alacrán, que es un poco donde vamos a enfocarnos, ¿no? Ya el alacrán en sí mismo es el marcador, es decir, el objeto que yo quiero aumentar es en sí mismo el marcador, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es justamente configurar, programar ese procesador, digamos, todo ese conjunto hardware y software, ¿para qué? Para que detecte ese objeto, ese patrón de formas y dispare, digamos, su representación virtual, su representación aumentada en el contexto de la aplicación donde yo estoy justamente desarrollando la realidad aumentada. Para esto necesitamos, hemos hablado un poco del componente hard, que es un procesador y la cámara. No hay mucho más no hay requerimiento de momento, ¿sí? Sí necesitamos un software especializado, ¿sí? Software especializado que tiene, digamos, como que pasa por distintas instancias. En realidad es más de uno, ¿sí? Digamos que en el proceso de desarrollo, ¿sí? De diseño y desarrollo, nosotros vamos a interactuar básicamente con tres sistemas, ¿sí? Tres tipos de software, ¿no? Software de diseño, software de programación y software, digamos, para simplificar o para poder hacer la implementación de la realidad aumentada, ¿sí? Eh, el usuario final, es decir, a quienes vamos a llevar este componente, en realidad necesita el compilado de esos tres software, ¿sí? Que va a ir empaquetado en forma de una aplicación. A los efectos nuestros, que somos quienes lo vamos a desarrollar, ¿sí? Por software nosotros vamos a tener básicamente tres interacciones fuertes, ¿sí? Un software para el modelado en 3D, que puede ser este, bueno, hay un montón, Cinema 4D, Blender, 3D Max Studio, etcétera. Un motor de, un, Se usa un motor de videojuegos para esto, ¿no? Que es básicamente un lenguaje de programación empaquetado y especializado justamente en las mecánicas de juego, en donde lo que prima en ese contexto son las interacciones, ¿no? En este caso, el motor que vamos a utilizar se llama Unity, ¿sí? Es un motor, digamos, propietario, es decir, no es un motor free, de libre acceso, aunque tiene, digamos, instancias gratuitas, ¿sí? En versiones community se les llama, donde todo el mundo puede acceder y tranquilamente se la puede utilizar para este proyecto, ¿no? Y de ahí tenemos un componente específico de software, un plugin, ¿sí? Que básicamente hace la gestión esta de detectar el objeto, el marcador, y reemplazarlo, ¿sí? Por el componente aumentado, ¿sí? Por el componente virtual, ¿sí? Que en este caso el plugin es el Vuforia. Hay muchos otros componentes, ¿sí? Que han ido surgiendo, que han ido apareciendo. De hecho, hay ya componentes que están disponibles en la web, dentro de servicios o dentro de redes sociales, como el caso de Instagram, ¿sí? Que también pueden ser alternativas pensando ya a posteriori, ¿no? Pero por lo menos para este proyecto entiendo que lo más recomendable, porque también forma parte de nuestras experiencias, es manejarlo en ese ecosistema, ¿no? O sea, Unity Vuforia. Bueno, en pantalla no hay mucho de qué hablar, pero básicamente es el display, a dónde lo vamos a estar visualizando, ¿sí? Hay posibilidades de hacer esa visualización de una forma extendida, es decir, no lo que yo estoy viendo en la pantalla de mi celular o de mi tablet pueda, a través de otro dispositivo de transmisión de pantalla, poder proyectarse en un proyector, ¿sí? En una pantalla, eh, digamos, más grande, cosa de que por ahí
la experiencia la puedan compartir no solo quien tiene el dispositivo, sino también por ahí otra gente que no tiene el acceso al dispositivo, y bueno, en multitudes, ¿sí? Pensando en un aula, ¿no? Podría ser una forma, si se quiere, inicial de introducir a la audiencia, ¿sí? En esto de la, de la realidad aumentada, ¿no? De la experiencia de usar un dispositivo con realidad aumentada. Y de ahí, bueno, viene justamente, ¿no? El tema de conectividad, que hay, digamos, distintos modelos de trabajo, ¿sí? Con esto. O sea, en los sistemas conectados, ¿sí? Eh, todo el contenido que se está, digamos, accediendo, de un contenido aumentado, ¿no? Al que estamos accediendo desde la aplicación va a estar alojado en un host, o sea, en un servidor que se lo tiene que traer hacia el dispositivo y de ahí se lo presenta. Podría ser tranquilamente, por ejemplo, un video que esté alojado en YouTube o Vimeo o cualquier otra plataforma de streaming, ¿no? En cuanto a los componentes 3D, especialmente si van a estar animados y todo lo demás, no es recomendable porque son, digamos, pesados en términos de, de tamaño, ¿no? En términos de espacio de almacenamiento. Y lo que es pesado lo tengo que traer y eso genera un consumo, un tráfico de datos que a veces no, en la mayoría de los casos eso va a entorpecer la experiencia, si no es que la limita completamente, porque voy a depender de tener una red con muy buen rendimiento para que el componente que está alojado en un servidor remoto pueda llegar en un tiempo razonable, ¿sí? A mi dispositivo, con lo cual, digamos, pensar un entorno conectado para realidad aumentada basada en componentes 3D animados es directamente inviable, ¿no? Es preferible que ese componente esté dentro del compilado de manera local, ¿sí? Y quede, digamos, a disposición inmediata de la aplicación. Pero eso tiene un costo. Tiene el costo de que la aplicación se va a volver pesada, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese gran problema. Una aplicación, a ver, a nosotros en la experiencia y con esto de la virtualidad, nos está costando horrores sostener los teléfonos, digamos, con un límite razonable de utilización del almacenamiento. Entonces, cualquier aplicación que tenemos que bajar, lo primero que evaluamos, antes del puntaje inclusive, es cuánto pesa. ¿No? Entonces, una aplicación, un modelo 3D, ¿sí? Que ya en todo caso, en otro momento lo vamos a charlar, pero un modelo 3D en donde el objeto, encima si es animado, ¿no? Está construido en base a una colección, a un grupo de polígonos, es decir, que la textura, a ver, me voy a adelantar un poquito para explicarlo mejor. Esto lo voy a mutear. Acá van a ver un modelo, ahí lo están viendo atrás como marca de agua. La textura de la piel, ¿sí? De ese modelo no es un objeto plano, no es una imagen plana, es un conjunto de polígonos, ¿sí? Que cada uno de esos conjuntos de polígonos tienen patrones de color, de profundidad, de luz, ¿sí? Entonces es una carga de información impresionante que hay detrás de un modelo 3D animado. Eso quiere decir que si nuestra aplicación tiene 3 o 4 modelitos en 3D bien puestos, y estamos pensando en una aplicación que pesa más de 100 megas, ¿sí? Con lo cual en un dispositivo convencional, 100 megas no es, digamos, un número que aliente, digamos, a la utilización de la aplicación, ¿no? Entonces, eso también nos restringe. O sea, que tenemos como pros y contras de la implementación de estos dos modelos, ¿no? De un modelo conectado, el problema es que vamos a generar muchísimo tráfico, y si no hay una red Wi-Fi, le vamos a estar comiendo el paquete de datos al usuario, y con lo cual inmediatamente perdemos la popularidad en la aplicación. Y el otro modelo es que, bueno, si vamos a tener elementos en 3D con una muy buena definición, el costo de pagar eso es justamente en el almacenamiento, ¿no? En el tamaño del dispositivo de la aplicación, de la APK. Bueno, y el activador es un poco lo que les comentaba hace ratito, ¿no? O sea, eh, es Vuforia concretamente, o sea, es la parte del software, ¿sí? Que hace ese reconocimiento del entorno físico e inmediatamente añade a esa imagen del entorno físico, ¿sí? La información virtual, que bueno, puede ser en la forma de un modelo 3D, un video, un texto, ¿sí? O una imagen. En eso no hay ningún límite, excepto lo que nosotros establezcamos como, digamos,
el objetivo o el objeto de desarrollo sobre el cual vamos a hacer este desarrollo. Bien, ahí les comentaba entonces que un poco, acá están algunas alternativas para desarrollar, digamos, artefactos o dispositivos de realidad aumentada. Perdón. Vuforia es de pronto uno de los más populares, ¿sí? Porque tiene como ventaja, ¿sí? El hecho de que tiene soporte multiplataforma, o sea, puede trabajar bajo Android, bajo iOS, ¿sí? Puede trabajar con Windows, Linux, ¿sí? Trabaja también en sistemas operativos eh, puntuales como por ejemplo PlayStation o Xbox, ¿sí? De Microsoft, que bueno, ya son, digamos, como, bueno, son consolas de videojuegos, ¿sí? Entonces, eh, como que la plataforma en sí mismo nos abre la posibilidad de llegar con este producto a distintas plataformas, distintos sistemas, ¿no? Distintos ecosistemas tecnológicos. Eh, lo privativo, digamos que tenemos con Vuforia, que por ejemplo, si uno quiere hacer una implementación, un deploy para iOS, ¿sí? Uno tiene que ya pagar una licencia, aunque no es cara, pero bueno, lamentablemente en nuestra situación, digamos, con respecto del dólar, nuestro tipo de cambio, hoy lo ponen un costo bastante privativo, ¿sí? Aún así, por ahí de pronto en Argentina nosotros tenemos una mayor penetración de Android más que de iOS, con lo cual este, de momento no se justificaría de pronto poner una inversión en un componente en donde no nos va a mover el amperímetro en cuanto a audiencia, ¿no? Eh, otro entorno, sí, otra tecnología para esto es el ARC-Core, este que está acá, ¿no? El Augmented Reality Core, que es un desarrollo que hizo conjuntamente Google con Samsung, ¿sí? Pero el problema es que lo han hecho exclusivamente para dispositivos que sean de la familia S, 8 Plus en adelante, o Google Pixel, ¿sí? O sea que es una cuestión experimental, ¿eh? De momento restrictiva, aunque habría que analizar a ver qué hace, ¿no? Y después está bueno, el Archive, que es el de Apple, ¿sí? Que específicamente pensado para las plataformas, bueno, iOS, pero también para todas las plataformas de la familia Apple, ¿sí? Esas son básicamente las tres, digamos, tecnologías de referencia para trabajar en realidad aumentada. A todas luces, Vuforia resulta por lo multiplataforma, por lo sencillo de su uso, por la integración a Unity, que es un motor que tiene, digamos, un grado de popularidad muy alto, ¿sí? Y además tiene versiones community, es la alternativa, tan, si se quiere, natural en esta primera instancia, ¿no? Bien, ¿a dónde se aplica, ¿sí? la realidad aumentada? Básicamente a cualquier cosa se nos ocurra, ¿sí? Lógicamente el entretenimiento, la tecnología de videojuegos ha sido quien la puso en escena. Esto de la realidad aumentada tiene antecedentes muy atrás, ¿sí? Tiene antecedentes muy atrás en la historia. O sea, en la historia computacional hablar de los 90 es muy atrás, ¿sí? Este, de aquel entonces venimos con esto de la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿sí? Eh, y los videojuegos han sido, y a través del Pokémon Go, el famoso Pokémon Go, ¿sí? Fue quien básicamente lo puso de vuelta en el centro de la atención en la realidad aumentada. O sea, el campo del entretenimiento moviliza muchísimo el desarrollo de estas tecnologías, ¿sí? Eh, antes que cualquier otro, les diría. Bueno, en la industria se utiliza para la simulación, digamos, de procesos, simulación de procesos, para ensayos sobre la manipulación de materiales, ¿sí? En la medicina, como en el caso de la ciencia, ¿no? En la medicina también se utiliza, por ejemplo, para eh, poder acercar a los estudiantes, eh, una, darles una aproximación, por ejemplo, a un órgano, lo pueden ver, seccionar, etcétera, ¿sí? Todo en un modelo aumentado, en un modelo virtual, ¿no? Sin la necesidad de tener ¿cómo les llaman los médicos a esto? Bueno, no me acuerdo, una muestra, un producto, ¿sí? Ahí en la mesa, ¿no? Eso también facilita muchísimo la llegada de, o el acceso a ciertos procesos educativos, ¿no?
Moda y turismo, bueno, ni hablar. Moda, desde, desde probadores de lentes, de anteojos, a ver cómo te quedan, eh, quienes gozan de pelo, incluso hay como para modelar cómo te queda un corte, no es mi caso, y demás, ¿no? Turismo, bueno, la información extra sobre puntos de interés es algo también, es una de las aplicaciones más convencionales, y el que nos convoca a nosotros, los que nos convocan a nosotros en realidad, digo, planteo, son estos últimos dos, ciencia y tecnología, ciencia y educación, ¿sí? Y ahí es donde quiero, bueno, ahí les mostré hace ratito un poco, ir hacia experiencias, ¿no? Porque, bueno, voy a poner el video porque va a mostrar un poco el proceso que se desarrolló, digamos, de manera intuitiva, porque, como les digo, no hay una, una bibliografía o si se quiere un consenso, por lo menos basado en libros, ¿sí? De cómo encarar un proceso de desarrollo de dispositivos de componentes con realidad aumentada, ¿sí? Con una aplicación específica. O sea, en el sector industrial, que es quien más mueve esto, eh, lo mueve en función de una necesidad, no hace un estudio, o no, o en muy pocos casos, en todo caso, para ser más justo, ¿sí? Ese desarrollo, ese proceso de desarrollo es documentado, ¿sí? Presentado en términos un poco más académicos, si lo queremos plantear así, ¿no? Más bien se hace porque se lo necesita y se lo plantea y se lo desarrolla, digamos, con prioridades industriales, ¿sí? O sea, de generar un producto y salir al mercado. No tienen de pronto la cuestión, digamos, o el cuidado, si se quiere, epistemológico, ¿sí? O del desarrollo científico, bueno, no es una prioridad en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, entonces, este es el caso que les mostré, este proyecto, es un trabajo final de la licenciatura en Diseño y Producción Multimedia, en donde justamente aplicamos la realidad aumentada a digamos, a la paleontología, concretamente, ahí, con el objetivo de reconstruir virtualmente algunos componentes del ecosistema triásico riojano de la región de los Colorados, ¿no? Ahí, digamos, el trabajo fue interdisciplinario. El destinatario, un componente muy importante cuando se trabaja con realidad aumentada, eh, son básicamente los guías de los museos. No es una aplicación pensada para el público, ¿sí? Porque tiene toda esta cuestión de que son modelos en 3D animados que tienen un peso notable en términos de almacenamiento, ¿no? Eh, y el museo, bueno, el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNI, de la UNLAR, son básicamente los entornos donde se van a aplicar, ¿no? Eh, Fue un trabajo que hasta le diría en un modelo paretiano, un 80-20, el 80% tuvo que ver con ordenar y priorizar, ¿sí? La información que se iba a llevar al entorno aumentado. El otro 20 fue el desarrollo, ¿sí? Y esta experiencia capitalizada es la que quiero traer más que como una exposición, más bien como un planteamiento, ¿sí? Un planteo para abrir una discusión bueno, este en este caso es el QR, ¿sí? Es el marcador, ¿no? Que es una forma de QR, pero ya tiene otras características, ¿no? No voy a hacer la demo porque no tengo el teléfono conectado en este momento y vamos a perder más bien tiempo, pero eh, un poco lo vimos en el video. Le decía entonces que lo que nos quedó de esa experiencia, de aquel proyecto, eh, es un número importante de cuestionamientos de cómo llevar a cabo estos procesos de desarrollo de componentes basados en realidad aumentada con aplicaciones específicas en la ciencia y en la educación, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos haciendo en este proyecto, ¿no? O sea, estamos pensando o estamos proponiendo desarrollar eh, experiencias basadas en realidad aumentada, ¿sí? Para soportar o extender o ampliar, si se quiere, procesos educativos, ¿sí? En el caso puntual nuestro, de alumnos, ¿sí? Alumnitos, niños de entre 7 y 9 años, creo que era, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos otro tipo de imperativos que no tiene prácticamente, o mejor dicho, que todo esto que hemos venido hablando en realidad son quizás menos relevantes, ¿sí? Y lo pongo en esos términos porque a partir
de esa identificación de audiencia, de ese objetivo que está por detrás del desarrollo, eh, detrás del enunciativo, ¿no? Eh, Se plantea toda esta cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a desarrollar, ¿sí? O vamos a colocar, o vamos a alinear todas estas cuestiones, digo, del conocimiento de que nos van a proporcionar los biólogos, lo que nosotros como desarrolladores vamos a proporcionarle al proyecto, detrás, digamos, de un objetivo educacional, ¿no? O sea, educativo. Es decir, hay que pensar antes de cómo lo voy a modelar, si voy a hacer 2, 3D aumentado con video, con imagen. Hay que pensar en realidad qué es lo que hay que comunicarle a los estudiantes, qué es lo que los chicos necesitan saber. La valoración de la experiencia va a ser siempre positiva. Además, eh, reconozcamos que también la audiencia, es decir, nuestros niños, ya están cada vez más familiarizados con estas tecnologías, ¿sí? Entonces, como que el dominio en sí de la tecnología no va a ser un problema. Lo que sí va a ser un problema es tratar de que esto, este componente que vayamos a desarrollar, cumpla con una función educativa, ¿sí? Y no que se no que se convierta en el centro de atención como si fuese un elemento este, de entretenimiento. Se puede combinar entretenimiento y aprendizaje. Y ahí es donde ponemos casi como, en relación a lo que yo vengo hablando, ¿no? Por supuesto. Casi como que ponemos como el rol fundamental en el proyecto, el rol de los docentes, de los profes que nos van a dictar, digamos, el norte. Es decir, desde el diseño de la secuencia didáctica que prevea el uso del dispositivo aumentado, de la aplicación, ¿sí? Hasta la forma en que hay que hacer esa transposición pedagógica, es decir, cómo vamos a llevar los contenidos que están involucrados en esa aplicación de una manera amigable, fácil de reconocer para los chicos, sin generar distorsiones. O sea, si eso quedara en manos de diseñadores, de programadores o de biólogos, seguramente nos llevaría el entusiasmo y el sesgo, digamos, profesional, ¿sí? A por ahí poner más énfasis en otras cuestiones y no de pronto en lo que la audiencia, es decir, los estudiantes, los niños, necesitan del dispositivo, ¿no? Y ahí es donde aparece este, este desafío, lo pienso yo, ¿no? De cómo pensar macroscópicamente un proceso de desarrollo, ¿sí? Bueno, este es un pequeño sumario del proyecto, ¿no? Cómo pensar el desarrollo de manera tal que todos los esfuerzos estén puestos, alineados, detrás de los objetivos pedagógicos, didácticos y pedagógicos que los profes, ¿sí? Nos dictan. Y ahí viene una pequeña propuesta y esto va a ser, digamos, un disparador para conversaciones, más allá de que ya, digamos, tenemos como una experiencia que nos dice que es un modelo adecuado para esto, ¿no? Viene una pequeña, digamos, aproximación, una metodología, si se quiere, ¿no? De desarrollo, en donde hemos podido identificar, hemos podido identificar como 5 grandes etapas, ¿sí? De manera más o menos secuenciales e interactivas, ¿no? Es decir, como cíclicas. En donde, bueno, desde luego, lo que les decía, les anticipaba en el slide anterior, eh, nuestro punto de partida es entender bien, tener claro los objetivos didácticos o pedagógicos que, que se pretenden del dispositivo este, ¿no? De la aplicación, hablemos así. De eso va a venir, o se va a desprender naturalmente, se va a derivar una delimitación del objeto de estudio, es decir, tenemos animales venenosos. Me acuerdo que en una primera charla con el Ale, básicamente, lo de venenoso no es que sea relativo, pero prácticamente todas las especies son venenosas. Ahora hay que ver dentro de esa definición de venenoso cuáles son concretamente los que nos interesan, ¿sí? Corregime, Ale, si estoy metiendo la pata, por favor. Pero yo creo haber entendido algo así, ¿no? Eh, entonces también vamos a tener que delimitar porque tenemos que entender que estamos generando un dispositivo y un recurso que es limitado en este sentido. Es decir, no podemos abarcar todo lo que podamos llegar a clasificar como animales venenosos en la región. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer una selección y esa selección tiene que hacerse con criterios eh, lógicamente específicos, digo, desde lo biológico, pero también
ponderados al objetivo didáctico y pedagógico, ¿no? Y esta definición de audiencia, perdón por lo duro del término, tiene que ver con ver justamente a quién lo estamos dirigiendo, porque, por ejemplo, en el caso de realidad aumentada del museo, en un principio, la, la idea original era abierta a todo el público, ¿sí? Pero después de abrirlo a todo el público, uno empieza a ver que hay un montón de datos alrededor de lo que se estaba trabajando, que sin la presencia de un guía o alguien que te baje, ¿sí?, esa información o la contextualice en algo más amplio, ¿sí?, en un contexto más adecuado en todo caso, eh, como que no está aportando mucho. Entonces inmediatamente se reformuló el objetivo de audiencia. Es decir, hay que pensar que esto va a funcionar con la mediación de alguien, ¿sí? Con la mediación de alguien, ¿sí? En un principio. Después, bueno, se podrán ir dando instancias de mejora del producto que van a ir abriendo un poquitito más ese juego, ¿no? Pero en este momento, si uno piensa que, volviéndonos al sumario del proyecto, ¿no? Alumnos de cuarto y quinto año, de quinto grado, perdón, sería, ¿sí? Estamos hablando de entre 7, 8 y 9 años, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, Tampoco, digamos, lo podemos librar. 9 y 10. 9 y 9 y 10, 10 años. bueno, ahí está, gracias. Hace mucho que pasé por esos cursos, perdón. Entonces uno no lo puede librar, no son completamente autónomos en el sentido este, del uso y, digamos, y de discernir la información que se va a presentar en la aplicación, ¿de acuerdo? Viene la instancia de relevamiento, que esa sí ya es una instancia, digamos, más técnica, más específica de nuestros biólogos, ¿sí? Que va a ser justamente clasificar en función de aquellos objetivos, digamos, que se tomó en la instancia de inducción, de introducción, ¿sí? Las especies, seleccionar, hacer las muestras, ¿sí? Y de ahí, bueno, bajarnos la información técnica, es decir, qué es lo que tenemos que saber sobre cada una de esas especies, por qué se han elegido, cuáles son los criterios con los que se las eligió, cómo la van a clasificar, ¿sí? Desde la taxonomía hasta la clasificación, digamos, por especie o por tipo de veneno, tipo de riesgo que representa. Toda esa información nos van a proporcionar los biólogos, ¿sí? Y esa información va a tener nuevamente, digamos, un tratamiento en el contexto de la parte didáctica y pedagógica, es decir, ahí tenemos que hacer la adecuación o la preparación de contenidos, ¿sí? Las transposiciones, por supuesto, el diseño de secuencias, y de ahí cuando tenemos ese diseño de secuencias, que es básicamente lo que a nosotros lo entenderíamos como nuestro entorno de operación, vienen recién los requerimientos que nos ponen en funcionamiento nosotros los diseñadores y programadores. Un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vendrá entonces pensar con qué recursos lo vamos a trabajar, aumentando con video, aumentando con 3D, ¿sí? Pensar en función de la audiencia, cómo vamos a programar esto, cómo vamos a concebir ese UI/UX de User Experience, User Interaction, ¿sí? De cómo vamos a diseñar la interacción y la experiencia para el usuario, ¿sí? Considerando los componentes que ya se han delimitado previamente, ¿sí? De ahí viene la programación y lo que se llama test de unidades, que son las pruebas que uno va haciendo hasta que se llega, digamos, a un producto eh, aceptable desde el punto de vista funcional de la programación, pero también eh, aceptable desde el punto de vista de los objetivos que le hemos planteado a este desarrollo. Es decir, que esto no es que queda aprobado porque, digamos, todos los test de unidades de software han sido satisfactorios. También tiene que ver con que al hecho de haber pasado por todas estas instancias, toda esta información que vienen de las instancias anteriores, no se haya generado algún tipo de distorsión, ¿sí? O se hayan incorporado, por ejemplo, y es muy común esto en el diseño de interacción, que por ahí el mismo diseño de interacción entorpece, ¿sí? El acceso a la información concreta, ¿no? Entonces, pensando en cómo se tiene que llevar una secuencia, si uno hace un diseño de experiencia y de interfaz, ¿no? eh, Poco amigable o desarticulado de la forma en que está pensada la secuencia, el dispositivo no va a funcionar por más que tenga, digamos, la funcionalidad en términos de software, ¿no? O sea, no va a funcionar en el contexto donde debe funcionar.
Y después viene, sí, la puesta en producción, que eso significa ya el producto, digamos, listo, la aplicación lista para ser instalada y para ser llevada al aula, en donde, bueno, ahí habrá un uso y un soporte, pero también van a estar los feedbacks. Y ahí vamos a tener seguramente una que otra instancia de revisión, ¿sí? En donde podemos ir ajustando diversas cuestiones que pueden afectar no solo el aspecto, digamos, del diseño propiamente, ¿sí? O sea, no solo puede estar el feedback puesto en esta instancia, sino también puede estar puesta en cualquiera de estas anteriores, ¿no? O sea, hay que estar muy atento a lo que ocurra durante la etapa de producción, es decir, cuando ya el producto esté en el aula, ¿sí? Porque los ajustes van a ir haciendo que esto se perfeccione cada vez más. Esta es una aproximación metodológica, por eso digo, esta es una invitación a discutir en realidad si un despliegue óptimo de estas actividades. ¿Mm? Bueno, del qué al cómo. Estas ya son las cuestiones, digamos, que tenemos que entrar a reflexionar, ¿sí? Eh, una buena orientación, que eso sí está muy bien documentado, son estos este, de las TIPAC, ¿sí? De Technological Pedagogical Content Knowledge. Eh, en donde, fíjense, viene a poner de vuelta el foco en los profes, en los docentes, ¿sí? Porque, por un lado, hacer llegar, digamos, todo el instrumental, todo el conocimiento técnico de cómo desarrollar, producir, etcétera, es, digamos, no le voy a decir que es sencillo, tiene su curva de aprendizaje, pero es lograble. Lo más complejo de adquirir tiene que ver justamente con esa visión macro que tiene el docente de cómo llevar, ¿sí? Y de cómo evaluar la aptitud, ¿sí? De ese dispositivo en función de los objetivos que tiene que cumplir en términos didácticos y pedagógicos, ¿no? Entonces, a los profes en lo que tenemos que apoyarnos en realidad, si no es que ya lo tienen a estas competencias, ¿sí? Es en decir, mira, con la tecnología nosotros podemos hacer determinada cuestión, ¿sí? En la formulación de los contenidos, especialmente cuando nos involucran varias disciplinas, como el caso de la biología, ¿sí? También ayudar, digamos, a determinar relevancia, si se quiere, relevancia en el sentido de las circunstancias y los objetivos que se buscan, ¿no? Con el desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Y el conocimiento pedagógico son ellos. ¿Quién mejor que ellos para decirnos de esta manera los chicos aprenden, ¿sí? De esta manera se tiene que comunicar esta o aquella otra cuestión, ¿sí? La tecnología no tiene que ser el foco del proceso, ¿sí? Lo que tiene que ser el foco del proceso es cómo esta forma cómo se produce el conocimiento en los niños cuando nosotros incorporamos, ¿sí? la tecnología, cualquiera de ellas sea. En este caso nos convoca la realidad aumentada, ¿sí? Entonces, eh, por ahí, cuando yo lo armé, te dije, listo, acá está puesto al revés entre las expectativas, ¿no? Y esto que lo planteo está puesto al revés, o sea, como que uno piensa que todo va a girar alrededor de los diseñadores o de los programadores, pero en realidad no. Solamente nosotros el director de esta orquesta va a ser el profe, ¿sí? Y nosotros tendremos que, bueno, justamente ir colaborando y alineándonos detrás. Eh, Esto de las TIPAC, bueno, ahí está la referencia bibliográfica, que eso lo voy a compartir en la plataforma y en el grupo, ¿sí? Viene un poco, digamos, también a reforzar, y me voy a volver acá un poquitito, ¿sí? Cómo llevar a cabo este proceso considerando, ¿sí? Las tecnologías como un recurso, digamos, de preferencia, si se quiere, ¿no? Al momento de diseñar este dispositivo. Bueno, conclusiones, si es que caben, ¿no? Eh, de perogrullo quizás, pero es importante tenerlo presente, ¿sí? Es la incorporación de la tecnología a los chicos los motiva. De estas fotitos fue en la Semana de la Ciencia, si mal no recuerdo, ya en el 2019, que invitamos a varios chicos, a estudiantes, a niños, a alumnitos de las primarias,
de varias escuelas y fueron por el museo, y, y verles la carita viendo esta imagen fue genial. Y ni hablar de las preguntas que hicieron, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, está bien, y uno se despacha diciendo, che, ¿y esto es un beta o un beta funcional? Uno lo mira y dice, a ver, ¿qué parte de la novela me perdí? Porque es una pregunta que yo esperaría de un ingeniero de software, ¿no? Pero un pibe me hizo esa pregunta. Y eso implica que ellos tienen una familiaridad con el componente muy alto. Entonces, eso nos alienta a pensar que la incorporación de tecnología a estos procesos de enseñanza nos va a potenciar estos procesos educativos, ¿no? Esto último que les decía, las barreras de entrada, ¿sí? De la tecnología, realidad aumentada o cualquiera de ellas sea, a las aulas y especialmente a las aulas nuestras acá en el norte, ¿no? Contextualizando algo más amplio. Es difícil, porque no tenemos que ser realistas en esto, ¿no? Tenemos chicos que están hoy por esta situación de pandemia prácticamente excluidos del sistema educativo porque no tienen acceso a la tecnología, ¿sí? Entonces, en la definición de esa audiencia, por ahí deberíamos estar pensando en modelos eh, digamos, incrementalmente se vayan yendo al estudiante, pero me parece que en esta primera instancia no es nada más que una reflexión personal. eh, de momento, el producto debería estar enfocado más bien como un recurso más para el docente, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes o el conjunto de conocimientos en los que nos podemos apoyar para llevar a cabo este proyecto? Creo que en función de lo que les comentaba, poniendo a los docentes en el centro de toda esta cuestión, los TIPAC, los conocimientos sobre contenido, sobre la formulación de contenidos tecnológicos pedagógicos es lo que nos va a orientar, nos va a alinear, ¿sí? Detrás de un objetivo, justamente como lo estamos proponiendo, ¿no? De desarrollar un componente educativo basado en realidad, ¿no? Formación sobre formadores, eso es algo ya a posteriori, son las digamos, son los imperativos hacia adelante. Y bueno, la revisión curricular ya es una reflexión que por supuesto excede el alcance del proyecto, pero también tiene que ver con el hecho de que tenemos que pensar la formación de profes, ¿sí? Con, con la tecnología, digamos, un poco ya desde otro lado, ¿sí? Ya no es la conceptualización de la informática lo que hace la referencia a la tecnología. Tenemos que empezar a pensar que hay un montón de otros componentes y que son muy sencillos dentro de su complejidad, ¿sí? Son bastante sencillos de utilizar y que pueden generar muy buenas experiencias, ¿sí? Entonces, bueno, esos son por ahí, digamos, ya reflexiones a posteriori, ¿sí? Si se quiere todo esto. Pero en general, el desafío que nos espera, creo yo en cierta forma, es un poco esto, ¿no? De ir haciendo camino a medida que vayamos desarrollándolo el proyecto. Así que bueno, preguntas, consultas, sugerencias. Buenísimo. ¿Mm? Unas cuestiones nomás, antes que le dé la palabra, veo que algunos también quieren hablar. Está bueno ese gráfico que mostraste en la última diapo, porque en cierta medida es un resumen de lo que pensamos en el proyecto, ¿no? Además Ajá. que hay un rubro ahí que no estaba en la lógica del proyecto, pero está bueno que lo analicemos así. Pues, por ejemplo, en el proyecto ahora, ¿qué sigue? ¿Y qué fueron viendo? Porque también fueron viendo algo, tanto Paula como Liliana, que hoy no está conectada. La función de ella era ver, primero desburrarnos nosotros en algunas cuestiones de secuencia didáctica de lo actual que se está usando, Ujú. en una secuencia didáctica. Y Liliana también ya fue directora de un proyecto, no de realidad aumentada, pero sí trabajando con algunas especies de animales venenosos en una escuela rural de Chamica. Más o menos con el mismo edad de niños, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, Paula además es docente, además es ingeniera, y tiene claro el tema este de las tecnologías porque las usa, pero también tiene claro el tema de la secuencia didáctica, y Liliana con la experiencia de otro proyecto de extensión, no financiado, pero sí de la universidad. Y ese es el taller que queda ahora. El último taller que queda así general es el de Paula y el de Liliana,
y que van a trabajar sobre todo esto de ponerlos en contexto, qué es una transposición, qué es una secuencia, bueno, ese tipo de cosas. Y después, en el punto 2, que es identificación de especies, un poco eso cuando hicimos el taller con los chicos de biología e ingeniería, que también estaba Cristian, Tania, Liliana y Paula, hicimos entre todos una selección de cuáles son las potenciales especies a trabajar. Esta cual dijiste vos, o sea, de un universo muy amplio, empezamos a reducir por distintas razones. Entonces empiezan a quedar menos, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, quedaron como propuestas, algunas trabajarlas de una manera, que ahí es la interacción con ustedes, que sean las más importantes, quizás otras, trabajar de otra manera, no desde, por ejemplo, dos o tres, ahora estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, dos o tres con un modelo 3D y capaz que las otras solamente con información general de otro tipo, no con un modelado 3D. Entonces es un poco, falta ahora la interacción esta que vos estás diciendo entre los equipos, ¿no? Y, ¿cómo es? Y en el proyecto, tal cual lo planteas vos, y está bueno en todo esto, es que, y después de esos talleres que tuvimos ahí con los chicos de biología, discutíamos y está destinado al lado docente, digamos. O sea, generar un instrumento que es parte, esto como la aplicación, pero también la secuencia didáctica que va a ser construida junto con la docente. O sea, la idea no es que ponerle que Paula, yo y Liliana que vayamos a la escuela y digamos, mira, esta es la secuencia, aplícala, Claro. sino es ir pensando con ella y que ella vaya aportando su experiencia, sus cosas, ¿no? Entonces, en un principio sería como un instrumento para la docente para que trabaje con sus chicos de esos años, estos animales venenosos. Y después, me acuerdo el primer taller, creo que tanto la NOE, bueno, con los otros chicos decían, bueno, que puede, como una segunda etapa, que puede que exceda este proyecto, decir, bueno, a ver, lo vamos a masivizar, por decir de alguna manera, para los niños. Bueno, pero en este proyecto es con el que cerremos, poner un instrumento que incluya la secuencia construida con ella. Dentro de la secuencia visitas o van a tener que ver el material, porque así está el proyecto, el material conservado, y después la aplicación esto de la red aumentada, estamos de 10. De eso sería el cierre del proyecto. Y después puede que se haga una segunda etapa con todo lo que vos también comentaste, ¿no? Para seguir avanzando, o un proyecto de investigación, o un trabajo de final de otro estudiante de grado, posgrado, lo que quieran. Y la otra que iba a decir, espérate, bueno, eso, educativa, y no, nada. Bueno, y es un poco lo que había notado de lo que vos pusiste ahí. Ya me lo contestaste cuando hablaste. Es decir, la decisión si con esta dicotomía que vos decías de almacenamiento o conectividad, va a salir esta interacción que es la parte que nos está faltando ahora avanzar con el proyecto. Así que, bueno, nada. Eso, el comentario yo creo que estamos de 10, bien en sintonía. Nos está faltando ahora esto, ver ahora meternos de cabeza a lo que es el área esta educativa de la didáctica. Y bueno, cada subgrupo ya seguir avanzando con lo que vamos avanzando para cerrar. Pero buenísimo, me gustó. Clarito y conciso. Bueno, me alegro. Pauli, vos que vas a ser la que tome la posta. Sí, justo, no quería activar el micrófono, estaban pasando una ambulancia y es un ruido de sirena, así que bueno. Sí, hay unas cosas que me han gustado de la presentación, mucho porque era una de las cosas que habíamos comentado con Lili cuando preguntamos en el colegio respecto a las maestras, los chicos, qué dispositivos disponen, cómo es la realidad de ellos. Porque en un principio eso se había hablado de armar una aplicación donde, por ejemplo, los chicos también la trabajaran. Y bueno, hemos hablado con
ahí con la gente de la escuela y están con una realidad que, por ejemplo, el acceso a dispositivos es muy complejo, inclusive al día de hoy en la virtualidad hay algunos cursos que tienen como más facilidad para conectarse y otros no, porque o no tienen internet, no tienen celulares, es una realidad compleja. Creo que principalmente los quintos te están con un poquito más fácil en esto, pensando en esto de la virtualidad, respecto a los cuartos, que los cuartos sí están tan lejos. Entonces, por ahí pensar en esto de el tiempo que estamos ahora, que las clases son completamente virtuales, como que nos da tiempo para ir preparando y decir, bueno, a futuro una aplicación que le sirva al profe, como bien dijo Patricio, para explicar, ¿no?, un tema y desarrollarlo. Me parece que creo que eso también está bueno como para direccionarlo ahí. Y también otra de las cosas que nos quedó pendiente, que bueno, ahora creo que nos da el pie para volver a insistirle a las maestras que nos terminen de presentar los contenidos del área de ciencias naturales que ven en cuarto y quinto, porque algunos temas medio como que con esta bajada ministerial que había que hacer una selección y priorización de contenidos, habían muchos temas que quedaban de lado, o sea, de primaria y secundaria. El año pasado se decidió hacer un recorte de contenido. De eso lo que se dispuso es seleccionar y terminar de trabajarlos en esta etapa. Entonces, como que hay algunos cursos que nos estaba quedando descolgado este tema, la parte ambiental. Entonces, como que hay que ver la vuelta así y decir, bueno, a ver, qué posibilidad de, pensando, no sé, más adelante, a partir de los contenidos originales, qué se puede, cómo se lo puede incorporar a este tema, o ver la posibilidad también a veces como que les queda bien decir, bueno, quizás ahora esperar que con esto de la ley de educación ambiental ya como que se tome bien esto del calendario ambiental, entonces, bueno, incorporarlo como un trabajo extra para que puedan incorporarlo a los chicos. Entonces, como que estaba complejo esta crisis de este año de que hay muchos temas necesarios que se deberían abordar y que no se los están tocando, ¿no? Entonces, eso estábamos viendo con algunas maestras, así que bueno, por ahí volverles Hay a pedir que nos digan. un Sí. aporte al respecto. Cuando planteamos el proyecto original, que también lo escribimos con Patricio y Paula también ayudó mucho en lo que es la parte de cómo se aplicaría esto en el aula, por el formato y el formulario del proyecto, se le cuenta a los otros chicos que no estuvieron en el armado, está muy general, no pedían demasiados detalles, ¿no? Entonces, tenemos una cierta flexibilidad para hacer algunas modificaciones. Se me ocurre ahora, no digo que hagamos eso, ¿no? Se me ocurre que habría que charlarlo con la maestra. Obviamente, el dispositivo y todo lo que es la secuencia y demás, dirigido hacia ella para que ella lo utilice. Nosotros, cuando se lo haga, vamos a estar ahí apoyándola y no vamos a ejercer un rol pasivo, vamos a estar ahí al lado de ella, haciéndolo. Y ella como trabaje con los chicos de quinto. Y después, si se acuerdan, en el mismo formulario, ellos hacían mucho hincapié en cómo esto se va a difundir, cómo se va a divulgar. Y lo que planteamos ahí le cayó de 10 a ellos, el tema que le íbamos a hacer presencial, ¿no? Esto de que los mismos niños, junto con el apoyo de la maestra, sean como divulgadores dentro de la escuela. Entonces, se puede justificar esto perfectamente, decir que ese trabajo se lo haga inicialmente los chicos de quinto, los de cuarto, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, si hay algún problema de los contenidos, como plantea Paula, hablaremos con una propuesta a la supervisora o al ministro, a quien tenga que autorizar eso, como una actividad extracurricular, si es que no están los contenidos. Eso habría que verlo para que nosotros hagamos las gestiones acá, porque bueno, es así, ¿no? Si de la que depende la supervisora le dicen, trabájenlo y hagan un taller curricular, la supervisora le va a dar todo lo que es la región, de la zona de Chamical, que no me acuerdo cuál es. Si la 7, la 8, ¿cuál es, Paula? No En la primaria, zona 12. Zona 12. Lo hacen, digamos. No tienen problema. Porque de esa manera la maestra está resguardada a trabajar un contenido extracurricular que
que ni la directora le diga nada, que no le va a decir nada porque está chocha la parte directiva, pero sobre todo por el lado de los padres, ¿no? Es una cuestión extra que, bueno, todos somos, muchos somos padres y a veces otra cosa más, está bueno. Cristian dice, los niños como divulgadores Y en la bueno, escuela, eso sí, sí, estamos ahí un poquitito, perdónale, ¿no? Eh, Esta es quizás la puerta para desarrollar algo, lo hemos podido ver en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Ciudadanas, ¿no? O sea, es es que una este trabajo va iniciativa, al segundo congreso, digamos, claro, tiene que exactamente, estar. ¿sí? En donde ya pones, digamos, al alcance herramientas para que todo el conocimiento alrededor de la cuestión, digamos, territorial, ¿no? Que eso también es importante destacarlo, no es que estás trayendo algo, digamos, que no es reconocido, digamos, por los profes ni por los estudiantes, o sea, tiene una relevancia territorial también la cuestión esta. Entonces, más aún con ese factor de por medio, yo creo que la flexibilización, en todo caso, digamos, el redireccionamiento hacia estas cuestiones, se tiene que dar de una forma más natural, ¿no? Sí, inclusive por ahí volviendo a comentarles a las profes, e inclusive creo que como propuesta de decirlo, bueno, no es para allá, o si no, bueno, ¿en qué época del año consideraría que sería más adecuado implementarlo, teniendo en cuenta si las condiciones se dan de presencialidad, poder hacer alguna observación en los alrededores? O sea, creo que eso sí también se puede ajustar a una época puntual o determinada y inclusive mismo por ahí a veces con la anuencia o la aprobación de la directora hasta se puede hacer como un corte en los contenidos propios de que tienen que dar y bueno, y sumarlo como una experiencia extra, así que yo creo que en ese sentido no va a haber problemas, pero sí, bueno, que nos termine de pasar los temas que este año sé que tenían como reajustados en comparación a los del año pasado, así que sí, sería cuestión de tomarlo. Y creo que está bueno esto de decir, bueno, como primer punto de partida, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan les es prioritario? Y a partir de eso, sí, darle forma e ir armando la aplicación, porque creo que los que por ahí en algunas clases necesitábamos recurrir a estas aplicaciones, por ahí como que no las terminábamos de poder utilizar porque no era precisamente lo que necesitábamos para poder dar un tema X. Entonces ahí como que quedaban de lado, por lo menos a mí me ha pasado y me pasa con química, ¿no? Entonces como que hay muchas aplicaciones que, ay, qué linda que está, pero, ay, esto no encaja o no, o se va un poco de eje. Entonces creo que sí estaría bueno que a partir de algunos ajustes salga de ahí la aplicación y bueno, creo que No, por eso te decía, estaba buenísima esa diapo para reflejar esto que mostraba Patricio, porque estamos en ese momento, ¿no? De la interacción intraequipo, digamos, y obviamente con la docente. Y sí, coincido con lo que planteó Patricio ahí, o sea, desde la selección de los animales, la autorización que ya hicimos un filtro bastante importante, hasta el producto tecnológico que se va a generar, va a ser en función de esa interacción con la docente. Está bueno, sí, así. sí, yo lo que le volvería a pedir, pues no sé si ya Lili las habló de nuevo a las profes, para que nos vuelvan a pasar actualizado esta info, y bueno, a partir de eso, bueno, también nos quedó en pasar un modelo de las secuencias que ellas trabajan, porque obviamente son muy diferentes primaria y secundaria, ¿no? Yo trabajo únicamente en secundaria, así que lo de primaria como que era diferente. Inclusive las secuencias de secundaria este año varían con respecto a las del año pasado. Todo es complejo. Entonces, ya a partir de eso, bueno, le volvemos a decir para que nos lo refresque, tenerlo a mano. Y bueno, y a partir de eso ya, entre todos por ahí ya ir armando y diagramando qué es lo que hace falta. Sí, Sí, eso estaría. sí, sí. Y ya, bueno, ahora quedaría a la espera, bueno, Patricio y el equipo de ustedes, en función de esta interacción que se vaya a generar con el dato fino, ¿no? Con la maestra, Claro. Sí, para empezar a trabajar. lo que sí, como, bueno, ahora que volvimos a retomar todos estos encuentros, en un principio pensábamos para hacerlo para la semana siguiente, pero
por lo menos yo estoy medio complicada con unos exámenes que tengo que dar, miércoles, jueves y viernes, por ahí de última de pedirles para la semana siguiente, así ya les mostrábamos todo el material, o sea, qué es lo que, en qué está trabajando cuarto y quinto grado, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí sobre la hora ya definiré eso, bueno, mostrar las secuencias, y a partir de eso ya terminar de diagramas, pero sí, si se podría hacer no la semana que viene, la siguiente. Sí, Este, sí, 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 pienso que sí. no, no hay problema. cualquier cosa, Inclusive la semana que viene creo que, ¿cuándo son los exámenes, Patricia? Bueno, ya vamos a ver. Parte del 12 a, de par- septiembre a partir del, ajá, sí, en la universidad, ¿no? Sí, sí, tenemos que a, ver par- también todo eso. a partir del Bueno, 12 creo que comienza, sí. Sí. sí, no, bueno, sí, no hay problema. O sea, lo importante es el dato ese de la interacción con la maestra, porque eso va a disparar todo. Desde si volvemos a refinar la cantidad de animales hasta lo que tiene que desarrollar el Pato y su equipo y a la gestión que tengamos